¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos nuestro encuentro semanal a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Le cuento algunos de los temas que vamos a encarar en el programa de hoy. Vamos a hablar de aftas, vamos a hablar también de la actividad física y el uso y abuso de antibióticos. Comenzamos de esta manera. Muy bien, y comenzamos a desarrollar los temas. Vamos primero con nuestro farmacéutico atleta. Tenemos aquí un representante realmente fantástico, como es Iván Sartori. ¿Cómo te va, Iván? Hola, Tete, muy bien. Bueno, me encanta porque vos sos un defensor de la actividad física, Siempre. ¿no es cierto? Siempre. Y este va a ser el tema que vamos a hablar, porque tiene mucho que ver con la cantidad de gente absolutamente sedentaria que hay, ¿no? Sí, es un fenómeno que viene creciendo. Sí. Primero que nada, la actividad física es todo movimiento del cuerpo debido a los músculos esqueléticos que requiere, por consecuencia, un gasto energético. Sí. Esto va desde actividades como jugar, caminar, hasta un deporte. Ahora, lo interesante es crear un hábito y una cierta rutina, ¿no? En la actividad física. Claro, encontrar algo que a uno le guste hacer, Sí. o uno necesite hacer. Sí. Por ejemplo, la jardinería puede ser un tipo de actividad física que uno mira qué disfrute, bueno. un baile. Claro. Entonces, poder aprovechar eso para realizar la actividad física que uno debe hacer según las recomendaciones de la OMS. Está bien. El panorama mundial es que hoy en día 1 de cada 4 personas en el mundo no realiza actividad física, Claro. o no realiza la actividad física recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Sí. Y esto se debe en gran parte, por algo comentábamos hace un tiempo, el tema de las pantallas. O sea, usar mucho celular, computadora, estar en el trabajo haciendo Sí. en el televisor en la casa. Sí, porque a veces la recreación antes estaba dada en salir a dar una vuelta, aunque sea una vuelta a la manzana, o Claro. caminar, o ir a mirar vidrieras, en fin, otro tipo de actividades. Y ahora ya no. Ahora ya no, ahora No. llegan a la casa y se ponen a seguir con trabajos de la computadora, Claro. o televisión, o series, etcétera. Entonces, todo eso hace que siga aumentando la inactividad física, y de ese porcentaje que mencioné, el 32% son mujeres, son más inactivas físicamente con respecto a los hombres, un 23%. ¿Será que nos movemos más en la casa, que estamos todo el día haciendo algo, viste? También, ¿eh? Bueno, eso es un tipo de actividad física y es válido. También, es muy válido. Lo que recomienda la Organización Mundial de Salud es, hasta los 17 años de edad, Sí. hacer 1 hora diaria de actividad física. Ajá. Eso puede ser ir caminando a la escuela, pasear el perro, saltar la soga. Subir la escalera, Subir la en vez del escalera. ascensor. Sí, exactamente. Para los adultos hasta 65 o más puede ser el lugar usar el ascensor hasta la escalera, ir caminando al trabajo, Sí. etcétera. Y para los adultos mayores también se recomienda hacer actividades de equilibrio como tai chi, que favorezcan el equilibrio, como el tai chi. También puede ser aquagym, actividades de aquagym, o sea, que no es igual que la natación, pero favorece mucho los músculos esqueléticos. Bueno, básicamente, ¿cuáles son los beneficios de la actividad física? ¿Por qué es tan recomendable? Bueno, la actividad física disminuye la probabilidad de contraer enfermedades no transmisibles como el cáncer de pulmón, cáncer de mama, el cáncer de colon, la diabetes tipo 2, accidente cerebrovascular, El hipertensión. estrés también, ¿no? Bueno, todo eso también tiene que ver con mediadores cerebrales. De ahí viene la famosa frase que usaba el varón Pierre de Coubertin en los Sí, Juegos el Olímpicos modernos. creador de los Juegos Olímpicos, sí. Mens sana, incorpore sano. Entonces, Claro. para tener la mente sana hay que hacer una actividad física que favorece mucho el flujo sanguíneo hacia el cerebro, favorece la liberación de neurotransmisores, que son las sustancias que pasan la información a nivel neuronal, como la serotonina, las endorfinas. Claro. Ahora, yo creo que el principal tema a vencer es el empezar. El o el empezar. arranque. Porque una vez que haces actividad física te sentís muy bien, volvés y decís qué suerte. Pero digo, la decisión, ¿no? de comenzar. A veces es no acompañada, buscar excusas. a veces es el consejo de un médico que dice, mira, si Sí. no haces tal cosa, Sí. a veces es un familiar o un amigo que, o con la ayuda de un conocido, empezar Sí. en donde sea a hacer una actividad física, como decíamos antes, como tipo jardinería, etcétera. Eso baja los niveles de depresión, de ansiedad, que hoy en día También. van escalonando, y también la probabilidad de tener enfermedades neurológicas como Parkinson. Sí, o- bajo todo punto de vista. Ahora,
Ahora, Iván, también ponerse metas posibles, ¿no? Porque Claro. viste que uno toma conciencia y dice, bueno, voy a empezar, voy a hacer 5 veces por semana, no sé cuánto. Digo, hacer lo posible. Es lo mismo también, que las dietas. O sea, no puede ser una Claro. dieta tan restrictiva que después se corta. O sea, No. se hace un mes, baja de peso, 5 kilos y después engorda 20. Sí. Entonces, lo que conviene es hacer algo lógico, planificado Sí. y consultar a un especialista. Perfecto. Bueno, y ahí tener entonces la posibilidad de armar una especie de rutina. Iván, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Tete. Yo digo que él es nuestro farmacéutico atlético porque participa de carreras, de todo tipo de desafíos y lo hace muy bien. Gracias, Iván. gracias, Muchas gracias. Bueno, nos vamos ahora con Viviana Iturritza, farmacéutica también. Cómo tomar los medicamentos en las comidas. A ver, ¿de qué manera debemos hacerlo? Los medicamentos deben tomarse siempre con un gran vaso de agua. Si vamos a tomar más de un medicamento, estos tienen que hacerse por separado para que logremos el mejor efecto. Tomarlo con otra bebida puede resultar contraproducente porque pueden o aumentar o disminuir los efectos farmacológicos. En algunos casos sí es beneficioso, como puede ser el caso del hierro. El hierro se toma con un cítrico porque eso ayuda a su asimilación. Lo que siempre debemos respetar es la forma farmacéutica. Si el medicamento viene en cápsula, la cápsula no debe abrirse para ser disuelta. El comprimido no debe molerse para disolverlo, porque están diseñados ya sea para ser absorbidos en algún lugar del tracto digestivo o bien para enmascarar algún olor desagradable o gusto desagradable. Las suspensiones y los jarabes vienen con un frasquito medidor. Debemos respetar esta medida porque el no respetarla, o sea, utilizando las cucharas de la casa, ya sea cuchara sopera o cualquier otro tipo, no va a respetar la dosis adecuada. Entonces debemos utilizar la medida que viene con el medicamento. Cuando un medicamento se dice que hay que tomarlo con las comidas, eso quiere decir que hay que tomarlo durante la comida o bien ni bien finalizamos de comer. Cuando se nos indica que el medicamento debe consumirse lejos de la comida, eso quiere decir o 2 horas antes de comer o 2 horas después de haber comido. En ayuna significa estar sin alimento durante varias horas. Cuando olvidamos una toma, lo que hay que hacer es, si estamos cerca del horario en que lo tenemos que tomar, lo tomamos. Si estamos más cerca del horario en que corresponde a la toma siguiente, lo ideal es suspender esa toma, obviarla y continuar con el tratamiento. ¿Qué pasa si se provoca algún vómito? A veces consumimos un medicamento y por alguna razón se produce un vómito. Si este es dentro de los 30 minutos de haberlo consumido, lo ideal es esperar y volver a tomarlo. Ahora bien, si pasaron más de 30 minutos, eso significa que el medicamento ya fue asimilado. De todas maneras, en el caso de los anticonceptivos orales, el consejo es tomar precauciones, aún así, aunque uno vuelva a tomarlo. Siempre hay que revisar la fecha de caducidad. Esa es otra cosa a tener en cuenta cuando uno toma un medicamento. La caducidad lo que nos indica es que el medicamento puede perder efecto farmacológico. Si bien el medicamento está bien conservado y tiene un lapso lógico en el cual todavía puede tener efectos, lo ideal es no tomarlo. Si lo tomamos por error, no hay problema, no hay que preocuparse, pero bueno, ya hay que descartarlo y no tomarlo más. Y bueno, como siempre, ante cualquier consulta, no olvide que tiene a su farmacéutico de confianza. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Continuamos ahora en el programa con la farmacéutica Julieta Palou. ¿Cómo te va, Julieta? ¿Cómo estás? Tete? ¿Bien? Bien. Bueno, antibióticos, uso y abuso. ¿Podemos hablar de uso y abuso de los antibióticos? Podemos hablar de esa situación hoy a Sí. nivel mundial.
Para arrancar de hablar tenemos que conocer qué son los ¿Qué antibióticos. son los antibióticos? Sí. Los antibióticos son un tipo de medicamento que se utilizan para el tratamiento, prevención o profilaxis de enfermedades infecciosas provocadas por bacterias. Hay que tener en cuenta No algo... por virus, Exactamente. bacterias. Exactamente. Los virus, los hongos, los parásitos son otro tipo de microorganismos y los antibióticos no ejercen efecto sobre ese tipo de agentes. Por eso siempre el médico pregunta, ¿fiebre? Sí. No, porque eso indica también la presencia de bacterias, me parece, o de una infección. Sí, la fiebre es un indicio de una infección. Sin Claro. embargo, fiebre puede ser indicador de una infección bacteriana como viral. Viral, claro. Hay distintas maneras de poder determinar y distintos estudios que se pueden hacer. Es importante saber que existen distintos tipos de bacterias, por eso hay distintos tipos de antibióticos. Sí. Y los antibióticos van a actuar de dos maneras diferentes. Sí. O van a destruir o eliminar las bacterias o van a impedir su reproducción. ¿Qué quiere decir esto? Que las bacterias van a envejecer y morir sin dejar descendencia. Ahora bien, hay... sin dejar, no había pensado en eso, sin dejar descendencia. Exactamente, claro. no les va a permitir que se Que se reproduzcan. reproduzcan. Exacto, porque las Está. bacterias son células, son seres vivos. Ahora bien, es importante, hay un tipo de estudio que se llama antibiograma o prueba de sensibilidad que va a determinar la sensibilidad de una bacteria frente a un antibiótico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué bacteria se puede tratar con qué antibiótico? Esa bacteria va a ser sensible, el antibiótico la va a poder combatir. Ahora bien, va a ocurrir un fenómeno, mejor dicho, puede ocurrir un fenómeno que se llama la resistencia a los antibióticos. Sí. ¿Qué es la resistencia a los antibióticos? Cuando estas bacterias van a tener cambios genéticos que van a hacer que dejen de ser sensibles a los antibióticos. Es decir, que el antibiótico va a dejar de hacer efecto y va a dejar de combatir. O sea que la esa bacteria muta. Exacto, es una mutación genética. Mira. ¿Qué va a ocurrir con estas mutaciones? Primero es importante entender y aclarar algo. Esta mutación ocurre en las bacterias. La resistencia la producen las bacterias, no ni los seres humanos ni los animales. Y bueno, estas bacterias que se vuelven ultra resistentes y dejan de ser efectivas frente a determinado tipo de fármacos van a provocar infecciones en los seres humanos y en los animales que van a ser mucho más difíciles de combatir. Sí. Y esto se está acelerando cada vez más, y acá es un mensaje muy importante, por el uso indebido y abusivo de los antibióticos por parte de la población y deficiencia en lo que es el control y la prevención de las infecciones. Sí, aparte me impresiona mucho a mí, ¿sabes qué, Julieta? Cuando veo las madres que con los chicos le dan antibióticos sin tener la indicación, ¿no? Sin tener la indicación, y más sobre todo porque en Argentina hay una ley que indica que los antibióticos son venta bajo receta archivada, es decir, se tiene que presentar en la farmacia una receta. Ahora bien, desde la población hay distintas recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud que se pueden tener para evitar resistencia a los antibióticos. Ajá. Son 6 pautas muy importantes. La primera es tomar antibióticos solamente cuando el médico lo indique. Lo indique. En segundo lugar, no pedir al profesional prescriptor, ya sea médico u odontólogo, que se den antibióticos cuando éste indica que no es necesario. El caso más común son las gripes. Sí. Las gripes son unas infecciones virales agudas que no requieren tratamiento Si con son antibióticos. virales, no requieren antibióticos. Exactamente. También es importante aclarar que hay veces que se deben consumir con alimentos, a veces lejos de las comidas, y eso es fundamental para que los antibióticos hagan su efecto. Bueno, para eso hay que preguntar, ¿no? Exactamente, para eso están los profesionales de salud autorizados. Exactamente, claro. Y no tenemos que dejar de mencionar, dentro de estos 6 ítems, todas las pautas y condiciones que uno debe tener para evitar contraer esas infecciones. Un lavado correcto de manos, tener la vacunación al día, mantener prácticas sexuales seguras, mantener condiciones higiénicas en la preparación de los alimentos. También. Cuando hay enfermos, evitar y protegerse en el contacto. Y en todo lo que es la preparación de alimentos, como sexto ítem y no menos importante, para que estos alimentos sean inocuos y no provoquen enfermedades, tenemos que no mezclar alimentos crudos con cocidos, no mezclar los cuchillos ni las tablas. Sí. Utilizar agua potable, cocinarlos bien y seguir todas las recomendaciones para así evitar estar en contacto y contraer estas enfermedades. Bueno, Julieta, muchas gracias como siempre. Gracias a vos, Tete. Nos vamos a compartir ahora un buen consejo de salud. El tinnitus consiste en escuchar un zumbido, silbido, chiflido o rugido constante en uno o ambos oídos o en cualquier parte de la cabeza.
Las causas de esta afección pueden ser por una exposición excesiva al ruido, golpes en la cabeza, estrés, consumo de ciertos medicamentos o algunas enfermedades como la hipertensión. Las consecuencias que puede provocar son problemas psicológicos, físicos y sociales, como depresión, dificultad para concentrarse, pérdida de energía y aislamiento. No existe una cura para esta afección, pero los expertos recomiendan terapia psicológica. Tomas decisiones que influyen directamente en tu calidad de vida. A la hora de hacer deporte, elegís Arnisport, sin antiinflamatorios sintéticos, de origen natural. Alivia tus músculos con Arnisport. Arnisport, el alivio natural. Con el farmacéutico Víctor Morando vamos a hablar de aftas. ¿Qué son las aftas? Las aftas, bueno, son lesiones de tipo ulcerosas. Eso significa que parte de la piel, del epitelio, se va desprendiendo y deja expuestas las neuronas entre las terminales nerviosas. O sea que es doloroso. Es muy doloroso, entonces, claro. Entonces es algo que no respeta edades, no respeta raza, no respeta sexo, ni tiempos. Es decir, datan de 400 años antes de Cristo, ya había antecedentes. ¿Y dónde se manifiestan? ¿En qué lugar del cuerpo se manifiestan? En la boca, en todo la lo que es boca, el epitelio adentro. no queratinizado. Boca, vagina y ano pueden aparecer. También. Pero fundamentalmente En uno la lo boca. asocia en la boca, porque tiene una gran digamos, presencia. Hay tres tipos de aftas que pueden aparecer. Algunas que se llaman aftas menores, que son menores a 1 centímetro, que tienen una duración de 7 a 15 días y que después desaparecen sin dejar secuelas. Está la afta mayor, que es mayor a 1 centímetro, que es así, son muy dolorosas y aparte duran 1 mes y medio o 2 meses. Tanto tiempo. Y que cuando termina empezás a curarte, vuelven a reincidir y es así, dejan escaras. Y después están las herpetiformes, que son como una consecuencia de las menores. Cada una de esas presencias generan unas reacciones que yo me puse a pensar en una incidencia que se habla hoy por hoy de 40% de la población está afectada por aftas, pero cada individuo en algún momento de su vida, en un 70%, 75%, la tiene. La tiene. O sea que es algo que cuando yo pienso, le voy a decir a quién, porque realmente todos conocemos y reconocemos ese dolor y la complejidad que significa. Claro, porque si aparte quedan a flor de piel, las terminaciones nerviosas son absolutamente dolorosas. Es muy dolorosa, queda la úlcera y queda como un borde eritematoso que se llama. Y eso hace que tenga uno una mayor sensibilidad, sobre todo en la zona, porque es una zona de alto... ¿Y hay productos para calmar ese ardor? Hay millones, porque con la gran incidencia que hay y con la gran problemática que es, siempre se intentó y hay un montón de cosas que aparecen, pero realmente es complejo, porque la etiología es muy variada. Puede ser una etiología exógena, o sea, que venga de afuera, como puede ser... la parte mecánica, usar brackets o una también por prótesis, algún tipo de alimento que pueda provocarlo. Absolutamente, eso serían las nutricionales, algo muy frío, muy caliente, es una ingesta. Lo que es importante es que uno adopte medidas como para poder trabajar ese problema que tiene. Porque hay distintas clases de afta y uno a veces asocia que es la misma. Entonces uno debe consultar y es muy importante la consulta porque un profesional que entiende, un médico clínico, un dermatólogo, un gastroenterólogo, que lo pueda orientar al paciente, le puede generar un preparado específico para la dolencia. Puede hacerse como veíamos en las farmacias que se hacen los preparados. Exacto, claro, entonces con el análisis, porque el diagnóstico es clínico. Claro. No es de uno, es clínico. No, claro. Entonces, teniendo un buen diagnóstico, el
profesional puede recetar. Le da una indicación, Claro. una orientación, uno va a su farmacéutico de confianza, le hace el preparado. Exacto. Y ese tipo de tratamientos dan muy buen efecto y dan muy buenos resultados. Sí, porque aparte estabas hablando de muchos días. ¿Hay Muchos algún tipo días. de afta que duran durante mucho tiempo? Esto debe incidir en la alimentación En también. todo, sobre porque, todo en claro, los chicos, porque tiene una gran incidencia en los chicos. Por Si algo que supuesto. duele y algo que molesta, Sí, claro. por eso en el extremo Sí. existen también cáusticos Sí. que queman. Claro. La palabra afta viene de aftai, que es una palabra griega que significa quemadura. Ajá. Lo que se produce es en la mucosa bucal hay un cambio. Entonces uno trata de alcalinizar ese Entiendo. cambio que va generando. Entiendo. Uno al quemarlo, en realidad no está curando el afta, pero está trabajando el dolor. Exacto. ¿Esto qué significa? Hay que cuidarlo porque Sí. eso sigue estando abierto, sigue siendo un riesgo, pero le calma el dolor. Ante la necesidad es una vía que hay que hacerla a través de un profesional. Perfecto. Pero sí es importante tener en cuenta eso. Y Muy después bien. como recomendación tiene Sí. que haber, es muy importante para tratar de, como paliativo del afta, la higiene bucal. Así como nosotros hacemos hincapié en lo que es la higiene de manos, Sí. que es fundamental. Fundamental. Una higiene bucal, porque la boca genera una sustancia, la mucina, que es un protector, pero no dura todo el día. Y si uno no se higieniza y entra a trabajar la placa bacteriana o entran a trabajar los alimentos que se van descomponiendo, También. eso empieza a generar una serie de problemas. Bueno. Hacer la visita con el odontólogo al menos Por una vez supuesto, al año. claro. Y trabajar la consulta, que eso es importantísimo. Víctor, muchas gracias. No, al contrario, gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, nos vamos ahora con la farmacéutica María Elisa Pérez, que nos va a hablar sobre hipertensión en el embarazo. La hipertensión en el embarazo es el hallazgo de valores iguales o superiores a 140-90 milímetros de mercurio en dos mediciones separadas por lo menos 15 minutos una de otra. La hipertensión es una patología de la cual no se conoce con certeza una causa exclusiva y por lo tanto en el embarazo, durante el embarazo sucede igual. Se las puede clasificar en hipertensión crónica cuando la hipertensión existe desde antes del embarazo o cuando se presenta antes de la semana 20. Y la otra posibilidad es que sea una hipertensión gestacional. En este caso, la aparición de la hipertensión es posterior a la semana 20, en general más cerca de la semana 34-35 y puede mantenerse hasta 48 horas después del parto e incluso hasta 6 semanas posteriores. ¿Cuáles son los riesgos de tener la presión elevada durante el embarazo? Entre ellos encontramos una menor perfusión sanguínea a la placenta, lo que va a ocasionar menor aporte de oxígeno y de nutrientes al feto y puede provocar un retraso en el crecimiento intrauterino, además de provocar una finalización del embarazo antes de lo previsto. También puede ocasionar desprendimiento de placenta. Otras consecuencias pueden ser lesiones importantes en los órganos maternos como riñones, hígado, pulmones, corazón y puede dejar como abrir la puerta para una enfermedad cardiovascular en el futuro de la mamá. El tratamiento no es el habitual para la hipertensión, sino que se utilizan medicamentos que tienen comprobada inocuidad para el bebé. Es muy importante evaluar el progreso del valor de las enzimas hepáticas, de la cantidad de plaquetas, porque el hallazgo de una modificación importante en estos valores pueden estar hablándonos de un diagnóstico de preeclampsia. Es importante, como siempre, cuidar la salud integral, realizando actividad física, porque muchas veces cuando solamente estamos en la situación de hipertensión, se resuelve con alguna actividad física que mejora la circulación y
logra mantener al bebé dentro de su mamá hasta una mejor ocasión en que tenga que llegar al mundo. Vitis, la gama más completa de cepillos dentales e interdentales. Líder mundial en salud bucal. En Argentina, exclusivo en farmacias. Laboratorio Dentaid, expertos en salud bucal. Llegó el momento de la despedida. Muchísimas gracias. Recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Hasta la semana que viene y gracias. Chao. Thank you.